Tiempo de Ciencia le da la más cordial bienvenida. En el estudio el día de hoy, el doctor Sergio Ezcarri González con el tema de almeja generosa. Iniciamos. Amigos, ¿qué tal? Es tiempo de ciencia, es tiempo de encontrarnos gracias a la generosidad del Instituto Subcaliforniano de Radio y Televisión y a esta producción, que es una producción del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste que con mucho gusto hacemos para usted. Antes de llegar al estudio con nuestro investigador invitado, yo le quiero hacer una pregunta que fuimos a hacerle también a la gente en la calle. Mientras usted la piensa, verá usted, le fuimos a preguntar si sabía si el calentamiento global afectaba a las poblaciones de fauna y flora marinas. Esto fue lo que nos respondieron. Pues más que hablar de calentamiento global, el cambio climático sí afecta mucho a las especies y también a las comunidades, o sea, la población que aprovecha a esas especies. Las poblaciones, por ejemplo, de peces oceánicos de importancia económica, esas se mueven. Entonces, los humanos que recurren o que disponen de ese recurso tienen que invertir más dinero para acceder al recurso. Sí, afecta mucho porque al cambiar la temperatura del mar en sí, es una temperatura a la que las especies no están acostumbradas. Entonces, si cambia una, se va a modificar o en un caso extremo se va a extinguir. Y como es una cadena, pues se va a afectar todas las especies. Sí la afecta debido a que los gases de emisión debilitan la capa de ozono y eso realiza que los rayos solares entren directamente hacia el planeta y en este caso al agua, que tanto puede derretir los polos, asimismo calentar el agua y los animales no están acostumbrados a los cambios de temperaturas drásticos. Se afecta, porque todo es una conexión, tiene que ser un perfecto equilibrio entre temperatura, ambiente. Muchos organismos dependen casi totalmente de la temperatura del agua y la temperatura del agua tiene mucho que ver con las corrientes. Claro que afecta porque pues cada organismo está adaptado a su entorno y si el entorno cambia, el organismo tendría que adaptarse, extinguirse o emigrar. Estamos ya en el estudio y después de esta pregunta que respondió tan amablemente nuestro público, yo quiero invitarlos a escuchar ahora al doctor Sergio Ezcarri González. Bienvenido. Muy buenas tardes. Le agradezco muchísimo el tiempo que además estuvo haciendo espera, la antesala, se lo agradecemos mucho porque no es fácil todavía para muchos de los investigadores estar frente a los medios, lo sabemos, pero quiero que se sienta en casa porque este es un espacio para ustedes. Vamos a hablar de su proyecto. Es un proyecto muy interesante que habla de extinción local, adaptación o compensación en organismos de vida larga ante el calentamiento global y en particular una especie. ¿Nos dice qué especie es y por qué? Sí, bueno, básicamente estamos trabajando con lo que es almeja generosa, localmente la conocemos como almeja chiluda y pues en realidad se trata de dos especies. Estamos trabajando Panopea globosa, que es una especie de ambientes tropicales o bueno, subtropicales, y otra especie que es Panopea generosa de ambientes templados básicamente. Las dos las tenemos en el país y estamos trabajando con ellas a partir de estudiar sus parámetros poblacionales y compararlos entre ellos para determinar cómo, bueno, a través de estas comparaciones, cómo podría afectar el cambio climático a las diferentes poblaciones, especies marinas, ¿no? Para ello tomamos como característica de estas poblaciones particularmente de estas especies, que tienen dos peculiaridades que las hacen especialmente buenas o sujetas de estudio. Dos características de por qué ustedes han tomado esta especie o estas dos especies para determinar
que si hubiera o no algún impacto del cambio climático. Esto es un poquito de resumen para que nuestros televidentes que acaban de llegar puedan sintonizarlo. Y me dice, estas características, ¿cuáles son? Sí, básicamente la principal es que son muy longevas. ¿Sí? Estas almejas pueden llegar a vivir muchos años. Estamos hablando de que Panopea generosa, hay individuos que se han registrado que pueden llegar a vivir 168 años. En el caso de... Sí, son bastantes. En el caso de lo que es Panopea globosa, que es la especie que incluso que tenemos aquí en el estado, tenemos registro a partir del estudio que hemos realizado nosotros de hasta 47 años de edad. Entonces, estamos ante dos especies que pueden llegar a vivir muy bien. La otra característica de la cual hablábamos es, como estos animales son sedentarios y viven enterrados profundamente en el fondo marino, están libres de depredadores. Por tal motivo, pues las causas de mortalidad que pueden tener sus poblaciones deben de ser lo más próximo a mortalidad natural por enfermedades o causas del ambiente. En este caso, tenemos como indicador a la almeja que puede llegar a cambiar sus poblaciones a lo largo de muchos años como resultado o respuesta de cambios en el medio. Bien, retomo un poquito también para poder yo comprender. Es benéfico, pues es beneficioso que esta especie viva muchos años, porque podemos, a lo largo de estos años, siendo tan longevas, podemos determinar o tenemos ejemplares o individuos que nos pueden decir a lo largo de muchos años qué les pasó, ¿no? No es como una almeja común y corriente, como dijéramos la chocolata, ¿no? Que conocemos también todos en nuestra ciudad, a la que, porque es muy breve su vida, ya sea por depredadores o por su propia característica de vida, no le podemos seguir la huella, dijéramos, ¿no? Exacto. Bueno, esa es una. Y la otra, usted hablaba de que se entierran, ¿no? Entonces, pues, difícilmente pueden ser comidas por otros depredadores, ¿no? ¿Qué han encontrado hasta ahora que a usted le parezca muy relevante de este estudio, doctor? Bueno, básicamente lo que hacemos es tomar fotografías de las diferentes poblaciones que estudiamos y evaluamos sus atributos poblacionales como crecimiento, mortalidad, reclutamiento, estructura de tallas, densidades. Y hemos encontrado que hay variaciones de estas características o estos atributos a lo largo del gradiente ambiental. ¿Sí? Como tenemos una zona de transición en lo que es la costa occidental de la península de Baja California, pues tenemos, digamos, una pequeña simulación de lo que podría ser los incrementos de temperatura en ese gradiente ambiental. Gradiente, hablamos de eso, de grados, sí, en este caso de fronteras que se van extendiendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y entonces tenemos que las poblaciones que están, en el caso de la especie de aguas templadas, que es Panopea generosa, de la cual se distribuye desde Alaska y que al menos hasta donde nosotros hemos encontrado que llega, que es Isla de Cedros y toda la, digamos, toda la costa occidental del estado de Baja California, hemos visto que hay diferencias en cuanto a la edad, ¿sí? Conforme nos vamos acercando hacia lo que es el borde o a su límite de distribución, viven menos, sus estructuras de tallas, o vamos, las tallas que tienen son menores, entonces el efecto se ve reflejado en estas poblaciones. Afortunadamente lo que es densidad pues se mantienen relativamente estables y hemos visto que hay reclutamiento constante. En el caso de la otra especie que tenemos, que es Panopea globosa, que esa se distribuye desde lo que es el Alto Golfo de California, arriba, ¿no? Sí, de Puerto Peñasco, San Felipe, que son poblaciones que todos sabemos que existen ahí y que son capturadas comercialmente, son poblaciones muy densas. Y están en, digamos que se ven poblaciones o las características que hemos observado, que son poblaciones muy sanas. Conforme nos vamos recorriendo hacia lo que es la parte central del Golfo, sabemos todos que la parte central del Golfo es muy cálida. Hay menos más temperatura, sí, menos condiciones para que puedan estar. Menos productividad. Bueno, en esa parte, esa donde las poblaciones son más pequeñas, hay menor distribución de organismos, están muy separadas las poblaciones, las densidades son menores y conforme le damos la vuelta llegamos a lo que es Bahía Magdalena. Bien, Bahía Magdalena es el lugar a donde las almejas actualmente, o con lo que hemos encontrado, es a donde crecen más.
esa donde tenemos animales hasta de 3 kilos, ¿no? ¡Qué Hemos barbaridad! encontrado animales gigantes, ¿no? Una almeja para varias familias. Casi. Sí. Sí, y bien, estas poblaciones que están en Bahía Magdalena crecen muy bien. Su estructura de talla está representada básicamente por organismos adultos. Esto es una característica y esto es un detalle que creo que quiero hacer notar porque es muy importante y de mucha relevancia. El reclutamiento de la población de Bahía Magdalena no es constante todos los años, lo cual quiere decir que la población que encontramos básicamente estaba estructurada por individuos de entre los 17 a 22 años. Es no sé, el 70% de lo que encontramos tenía esa edad. Y no encontramos individuos casi de edades menores, lo cual nos quiere decir que al menos durante 15 años no ha habido reclutamientos constantes. Aquí, cuando habla de reclutamientos, podríamos... Ok, cuando nos referimos de reclutamiento nos referimos al hecho de que llegan nuevos individuos que nacen nuevos individuos y que se fija la larva, crecen nuevos individuos y entonces el organismo que se fijó y creció ahí es un recluta. En este caso el reclutamiento, el efecto de reclutamiento sería la llegada de nuevos organismos. En el caso de Bahía Magdalena esto no sucede. No, sucede muy a la larga. ¿Más o menos en qué periodo de tiempo estamos Pues hablando? hemos detectado como pulsos que están separados incluso en más de 10 años. O sea, decenas, sí, pareciera que hay condiciones de 5 o 6 años, que es lo que nos indica nuestra información, nuestros datos, a donde se reclutan muchos individuos y eso es lo que mantiene la población. Y como es muy longeva, pues nos permite, pues, si no hay un reclutamiento durante 5 años, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Permanece estable la población. Sí, Esto esperan es las condiciones. La almeja generosa es el tema del día de hoy en Tiempo de Ciencia. Para el abordaje nos acompaña el doctor Sergio Escarri González. Nos está platicando de los increíbles hallazgos del estudio en el que participó. Le invitamos a que siga viendo este programa de ciencia realizado en la ciudad de La Paz, que cuenta con interesantes secciones que pretenden darle a conocer datos importantes para su vida cotidiana. Continuamos. Es interesantísimo. Una pregunta más, y tiene que ver con lo que hablábamos entre telones, donde se sospechaba que nada más había una especie, ¿no? Me platicaba usted, y se toparon con otra distribuida también, muy colindante, e incluso, como usted lo acaba de afirmar, en esta isla habitan las 2 especies. Claro. Sí. Platíquenos más. Bien, como le mencionaba, originalmente el proyecto empezó tratando de estudiar una especie de ambiente templado, en todo su límite de distribución, en su última parte de distribución, que esto iba a abarcar toda la península o la costa occidental de la península de Baja California. Y al momento de empezarla a estudiar, fuimos descubriendo de que pues, no empataba lo que teníamos en Bahía Magdalena con lo que... Sí, o sea, había una diferencia y bueno, pues fue el primer descubrimiento, ¿no? De que no estábamos trabajando con una especie, sino con 2 especies. Estamos trabajando con una especie de ambiente subtropical y con otra especie de ambiente templado, ¿no? Y bien, lo que alcanzamos a ver es que, pues, incluso con datos de revisiones del museo y todo eso, que estas poblaciones se han ido moviendo a lo largo del tiempo geológico y se han estado moviendo hacia el interior del Golfo, hacia afuera. ¿Y se acompañan las 2 especies en el mismo tiempo? ¿Hay esta movilidad? Es una pregunta. Parece que sí. En los ciclos. Y además me decía algo muy interesante. Imagínese usted, en los mares antiguos, estas mismas 2 especies estaban conviviendo. Sí. Según datos del Museo de Historia Natural de Santiago, ¿no? Exactamente, encontramos... Otro hallazgo fascinante, por lo menos en términos de divulgación, es muy interesante, ¿no? Encontramos que estas 2, al menos por registro fósil, las 2 especies convivieron en algún momento a la altura de lo que es ahora San Diego, en un mar interior. Entonces, un mar antiguo, ¿no? Sí. Y también tenemos la contraparte. Tenemos evidencia de que esta especie de ambiente templado en algún momento estuvo también dentro del Golfo de California. Entonces las poblaciones van y vienen en tiempo geológico y es muy, muy interesante, ¿no? Lo que podemos descubrir con... Y voy a casi para el cierre, para que usted me vuelva a explicar ahora frente a cámara, por qué es tan importante esta franja fronteriza de su lugar más extremo donde habitan, es decir, la almeja tiene un hábitat que es un núcleo, ¿no? Una determinada zona, pero los individuos hay algunos individuos que se van alejando de este primer núcleo formando estos perímetros o esta periferia o esta frontera de donde habitan. Claro. Ellos
podrían indicarnos cosas interesantes frente al cambio climático. Claro. Platíquenos. Claro, lo que queremos con todo esto pues es, como mencionaba, ¿no? Descubrir los cambios que hay. Y lo que hemos visto es de que al menos, y bueno, es ya como una conclusión del estudio, es de que para la especie templada, el cambio climático pues la va a restringir más hacia el norte. Por el contrario, la especie que tenemos tropical parece que va a migrar y va a encontrar mejores condiciones en lo que es la zona de transición, es decir, va a tender a subir. Entonces lo que pasa es que tenemos las dos partes, ¿no? O sea, fue una cosa interesante el que empezáramos con una especie, tuviéramos las dos, porque ahora tenemos las dos partes, ¿no? Podemos explicar la historia en dos vías. ¿Sí? Eso ¿Cómo es fascinante. sí. ¿Qué esperaría o qué sigue en el proyecto, doctor? ¿Y qué otro apunte quisiera hacer al respecto? Sí, estamos esperando, sometimos ante el Consejo la continuidad del proyecto. Esto con la intención de evaluar algunos otros aspectos que creemos que son importantes y que podrían dar más certeza a los hallazgos que hemos tenido. Básicamente queremos enfocarnos mucho hacia lo que es el aspecto de reclutamiento. Es muy difícil evaluarlo en el medio, pero tenemos creado ahora herramientas que nos permitirían hacerlo, ¿no? También se han descubierto nuevas poblaciones de almeja, ¿no? A lo largo de este tiempo pues, se han encontrado poblaciones en Loreto, poquito aquí en la Bahía de la Paz ya se sabe que hay. Hay gente que ha mencionado que lo encontraron ya en Sinaloa, ¿no? Entonces han ido saliendo, ¿no? Entonces podemos tener nuevas poblaciones que evaluar y encontrar pues esos indicadores, ¿no? De cómo se están comportando, ¿no? Porque a lo mejor nos pueden dar evidencia de algo que no alcanzamos a entender todavía. Tan fácilmente, ¿no? Claro. Bien, bueno, las especies se han movido a lo largo del tiempo, de los tiempos Sí. ¿no? geológicos y del mar en este caso, ¿no? Pudiéramos estar acudiendo a un ciclo natural también de cambio, no necesariamente bajo la presión de esto que entendemos como cambio climático. Sí, también pudiera ser, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están todavía por descubrirse, ¿no? O sea, la verdad que esta almeja es una joya, ¿no? De modelo de estudio, ¿no? Tenemos... Es nuestro termómetro claro. Biológico más preciso. Pues solo me resta agradecerle, doctor, de verdad su generosidad. No sabe cómo le agradezco que haya sido tan paciente con nosotros en la espera de esta entrevista, que nos haya concedido ese tiempo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué caso tiene estar estudiando una almeja tanto tiempo, ¿no? Las personas de a pie, las que no entendemos bien este asunto o queremos acercarnos a la ciencia, nos preguntamos, se invierten grandes recursos en materia de investigación. Este es un ejemplo muy concreto de cómo sirve toda esta investigación que alimentaría otras teorías y otras tesis sobre algo tan importante como es el cambio climático. Entonces, solo me resta agradecerle y también al guía de su proyecto, el doctor Daniel estas facilidades que nos ha otorgado. Sí, y a usted, decirle, estamos trabajando para cosas que realmente le importan, cuestiones que usted día con día platica en el café, en el corredor, en su casa. El cambio climático también tiene entonces un buen aliado, la almeja generosa que nos dirá qué está pasando. Mientras tanto, quédese, porque a este tiempo de ciencia le quedan varios minutos que hemos preparado para usted. A Eduardo Romero le gusta mucho ir a bailar, ya que le parece una buena forma de socializar, conocer gente, hacer un poco de ejercicio y sobre todo de disfrutar la música. Desde niño, en su casa tuvieron la fortuna de que su papá, que era ingeniero, llevaba equipos extraños que despertaban su curiosidad y que siempre se preocupó de que entendiera cómo operaban. De esa forma, le inculcó la inquietud de cómo funcionaban las cosas. El doctor Eduardo considera que su mayor aporte a la ciencia en general por su aplicación sería un algoritmo matemático que desarrolló como auxiliar en la detección automatizada y temprana de soplos cardíacos en niños. Estos algoritmos facilitan que esa capacidad de detección esté disponible para todos los médicos sin requerir tal experiencia o capacidad auditiva, y esto repercute favorablemente en la población infantil. Y respecto a la sociedad mexicana, piensa que la mayor aportación directa
sería la promoción y divulgación de la ciencia, ya que si se consigue que los niños se interesen por saber cómo funciona todo igual que él, ellos pueden convertirse en futuros científicos y generar mayores aportaciones a la sociedad. Él es el doctor Eduardo Romero Vivas, orgullosamente científico joven mexicano que trabaja para usted. El despilfarro de alimentos en cifras. El volumen mundial de despilfarro de alimentos se calcula en 1.600 millones de toneladas en el equivalente de productos primarios. El despilfarro total de los alimentos para la parte comestible de este volumen equivale a 1.300 millones de toneladas. La huella de carbono del despilfarro de alimentos se estima en 3.300 millones de toneladas de equivalente a dióxido de carbono de efectos de gas invernadero, liberados a la atmósfera por año. El volumen total de agua que se utiliza cada año para producir los alimentos que se pierden o desperdician es de 250 kilómetros cúbicos, equivale al caudal anual del río Volga en Rusia o 3 veces el volumen del lago de Ginebra. 1.400 millones de hectáreas, el 28% de la superficie agrícola del mundo, se usan anualmente para producir alimentos que se pierden o desperdician. La agricultura es responsable de la mayoría de las amenazas a las plantas y especies animales en peligro de extinción, controladas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El compostaje doméstico puede desviar potencialmente hasta 150 kilogramos de residuos de alimento por hogar al año y que no terminen en el sistema local de tratamiento de basuras. Las consecuencias económicas directas del despilfarro de alimentos, excluyendo el pescado y el marisco, alcanzan los $750 millones anuales. El coco es un fruto excelente para el aparato locomotor y es rico en minerales. El cocotero es un árbol con vocación de supervivencia. Resiste como ninguno la acción devastadora de los ciclones tropicales, doblegando su elástico tronco sin desprenderse del terreno. Este fruto es capaz de navegar cientos o incluso miles de kilómetros flotando sobre el mar, sin que pierda su fuerza germinadora. La combinación de la pulpa del coco varía a medida que éste madura. Cuando el coco está verde de 6 a 7 meses, la pulpa tiene una consistencia gelatinosa, contiene mucha agua y su proporción de nutrientes es menor. Cuando el coco madura, la pulpa se hace más consistente, con menos agua y los nutrientes se hallan más concentrados. En este estado, la pulpa del coco contiene una buena cantidad de carbohidratos y proteínas, sales y minerales, entre las que destaca el magnesio, el calcio y el fósforo. La leche de coco es refrescante y nutritiva. Por otro lado, el agua de coco es ideal para calmar la sed en los países tropicales. Este es Tiempo de Ciencia, le invitamos a consumir coco. ¿Sabe usted qué es Trichuris trichiura? Nuestro agente dedicado a la divulgación científica se ha adentrado en las instalaciones del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y trae para usted el fascinante mundo de los seres diminutos. Trichuris trichiura es el parásito conocido como tricocéfalo que produce la enfermedad conocida como tricuriasis. Las personas infectadas que no usan un sanitario común contaminan el suelo con materia fecal que contiene los huevecillos del parásito. Con el calor, la humedad del suelo y la sombra, los huevos maduran y se convierten en embriones del parásito. Las personas, principalmente los niños, pueden ingerir los embriones del parásito por medio de las manos sucias, el polvo, el agua, los alimentos, las frutas y los objetos contaminados. Los embriones del tricocéfalo bajan al estómago y llegan al intestino grueso, donde se convierten en gusanos adultos. En el intestino grueso, los gusanos se pegan a las paredes, se alimentan, se multiplican, produciendo malestar estomacal intermitente, diarrea, pérdida de peso y anemia. Trichuris trichiura es uno de los 3 nemátodos gastrointestinales más frecuentes en el mundo y afectan a unas 600 millones de personas, principalmente a los niños en edad escolar. ¿Qué le pareció? Fascinante, ¿verdad?
Hemos llegado al final de este espacio dedicado a comunicar la ciencia. Recuerde suscribirse a nuestro canal CIBNOR Oficial en YouTube. Le agradecemos muchísimo sus comentarios. Hasta la próxima semana.